Buenas tardes, profesor. Mi nombre es González Díaz Christopher de su clase de dinámica de fluidos de las 12 a 1, con la tercera presentación, en esta ocasión el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Comenzamos con el punto número 1, que es la tasa de flujo de fluido y la ecuación de continuidad, que abarca lo que es el flujo volumétrico, el flujo másico y el flujo de peso, así como la ecuación de continuidad. Comenzamos con el flujo volumétrico, que es el volumen de fluido que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo y es medida en metro cúbico sobre segundo. O en caso de la unidad en el sistema inglés sería pie al cubo sobre segundo, dada por la fórmula que dice área por velocidad. Tenemos una imagen de un cilindro o una tubería en la cual se puede apreciar cómo está fluyendo con cierto volumen. Luego tenemos el flujo másico, que es la masa de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo, que se mide en kilogramos sobre segundo, y es igual a flujo másico igual a es igual a densidad por el flujo volumétrico. Y se puede medir con con ciertos medidores de caudal. El flujo de peso, que es el peso del fluido que pasa por unidad de tiempo, que es igual a newton sobre segundo. Y también hay un ejemplo aquí, como el peso de un de cierto fluido atraviesa una tubería o un sistema de fluidos con cierta velocidad en cierto tiempo. Tenemos factores de conversión también en este mismo punto. Algunos de ellos son el metro cúbico sobre segundo es igual a 1000 litros sobre segundo. El litro es igual a 0.001 metro cúbico. El kilogramo, que es igual a 1000 gramos. El newton, que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y otros factores como el agua, que tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y peso específico de 9800 newtons. El peso específico nos sirve bastante, dado que el agua es un fluido de referencia para calcular la gravedad específica, que en muchos ejercicios podemos utilizar para calcular el peso específico de otros materiales como el aceite, el mercurio o incluso el aire. Y tenemos una relación del flujo volumétrico con lo que es el flujo másico y flujo de peso. Tenemos la ecuación de continuidad que nos dice básicamente que un fluido incomprensible y en régimen estacionario, la masa que entra en el sistema es igual a la masa que sale, dada por la ecuación de Bernoulli, que es presión por área por velocidad es igual a la presión por el área por velocidad de salida. Mm, El flujo de los fluidos continuamos con el punto número 2, que es tubería y tubos disponibles comercialmente específica, que es los de tipo de cobre, los de tipo L, de cobre de tipo K, de cobre de tipo L, PVCs, tubo PPR, hierro fundido y galvanizado. Cada uno tiene un uso diferente. El cobre de tipo K se utiliza para agua potable de alta presión. Es muy resistente y relativamente costoso. Mientras que el cobre de tipo L se utiliza para redes domésticas y tiene menos espesor, pero es de buen balance. El PVC es para agua fría, drenajes, es ligero, económico y no es conductivo, dado que es un polímero. El tubo de PPR es Thermoplus, que es para agua caliente, fría o de redes presurizadas. Tiene una buena resistencia térmica y es de unión de fusión. En una clase vimos lo que es la termofusora, que se utiliza justamente para eso, para unir tipos de tipo PPR. Tenemos los de hierro fundido o FOFO, que se utilizan para drenaje, alcantarillado y son de alta durabilidad. Las tuberías galvanizadas, que son para agua industrial y pues tienen la desventaja de que tienden a la corrosión con el tiempo. Tenemos el punto número 3, que es velocidades de flujo recomendables.
El valor óptimo de las velocidades dependerá del fluido y de la tubería, además de la pérdida de fricción y el ruido de vibraciones. El ruido y vibraciones. Pero, por lo general, se tiene un estándar, en este caso de la siguiente tabla, que dice que el servicio en agua fría de red doméstica va más o menos de 1 a 2.5 metros sobre segundo, en agua caliente de 0.8 a 1.5 y en drenaje para aguas residuales de 0.6 a 3.0, dependiendo. En líneas de proceso de bombas de 1 a 3.5 metros sobre segundo. El punto número 4 es en sistemas especializados. Estos son sistemas más específicos que requieren de bombas, requieren de ciertas medidas o incluso para aparatos generadores. Tenemos lo que es el aire acondicionado, que varía entre 5 a 10 metros sobre segundo. Calderas a vapor. Bueno, sistemas de calderas funcionan a vapor de 10 a 30 metros sobre segundo y líneas de gas de 10 a 20 metros. Luego están las de gases industriales y aires de proceso, pero eso dependerá más exactamente de qué sea. Entonces no hay un estándar específico. El número 5 son conservación de la energía en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli establece que la suma de la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial por unidad de volumen se mantiene constante a lo largo de la línea de corriente, tanto de entrada como de salida. Y la podemos observar de la siguiente manera, como presión sobre peso específico más velocidad al cuadrado sobre gravedad sobre 2 por gravedad, más la altura del fluido en el punto 1 es igual a la presión sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura del punto 2. Tenemos el 6, que es como se interpreta la ecuación de Bernoulli, que básicamente a lo largo de una línea de corriente la suma de las energías de presión, cinética y potencial permanecerán constantes si no hay fricción, pérdidas de energía o sumas de energía, como lo son las bombas. Ah, algunas restricciones en la ecuación de Bernoulli es que el fluido tiene que ser incomprensible, el flujo debe ser estacionario, no debe de haber fricción y no debería de haber ni aumentos ni disminuciones por turbinas. En este caso, aquí hay un ejemplo de lo que es un sistema que se busca en lo ideal que sea incomprensible y estacionario. El punto número 8 es la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que suele utilizarse para varias cosas. En este caso describiré a fondo lo que es el medidor de flujo, pero también se puede utilizar para tubos de pitot, para medidores de flujo, sustentación de alas de avión y sifones. La utilización del sifón es bastante simple, se aplica una presión, esta presión baja y obliga al líquido a subir. Básicamente se intercambia. Ahora tenemos los medidores de flujo, que son dispositivos en tuberías que permiten calcular el caudal volumétrico mediante las diferencias de presión. Mm, El punto 9, estanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera. Cuando a un tanque abierto al ambiente, Cuando hay un tanque abierto al ambiente, la presión del líquido, sea cual sea, aceite, mercurio o agua, tendrá una presión atmosférica. Si la velocidad del superficie, si la velocidad de la superficie del líquido es muy pequeña, se podría despreciar. En este caso tendríamos la ecuación de presión atmosférica más la velocidad al cuadrado más la presión por la gravedad por la altura. Y lo mismo de la saliente. Tenemos el punto número 10, ambos puntos de referencia en la misma tubería. Ah, si estás aplicando si estás aplicando la fórmula de Bernoulli entre dos puntos en la misma tubería, si el diámetro es constante, entonces ambas velocidades serán iguales, así el término cinético se cancelará. Además, si las elevaciones son iguales, decimos que los términos de elevación se cancelan. A diferencia de la presión entre 1 y 2 es igual a las pérdidas
HL. Estas simplificaciones son útiles para el análisis de flujo horizontal con diámetros constantes. El punto número 11 son las elevaciones de ambos puntos de referencia cuando son iguales. Si las elevaciones son iguales, los términos de elevación se cancelan y a diferencia de presión entre 1 y 2 es igual a la pérdida de H. Bueno, de hecho este punto ya lo habíamos aclarado anteriormente, pero dado la especificación se vuelve a repetir. Tenemos el punto número 12, que es el medidor Venturi. El medidor o tubo de Venturi se basa en el efecto de Venturi. Cuando un fluido pasa por una constricción, su velocidad aumenta y su presión disminuye, usando continuidad de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli entre la sección de entrada y la sección de garganta, se puede relacionar la diferencia de presión con el caudal. Esto se ve representado con la fórmula. 13. Teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es una aplicación particular de Bernoulli al flujo libre desde un tanque para un orificio estable, que la velocidad de salida del líquido desde un orificio bajo la superficie es equivalente a la velocidad que adquiere una partícula al caer libremente desde esa altura. Esto es igual a la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del orificio. Si el orificio está en la pared del tanque, H es la altura del fluido por encima del orificio, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y hasta luego, profesor.